Hola, buenas tardes. Este es el proyecto número 2 de aprendizaje automático, clasificación multiclase. El equipo está conformado por López Vargas Román, Quijano Barrera Saúl y su servidora Esteban Castro María. El objetivo general del proyecto es aplicar algoritmos de clasificación multiclase y Logistic Regression en la solución de problemas de aprendizaje automático. Los algoritmos a implementar son las variantes Logistic Regression 1 vs All, Logistic Regression 1 vs 1 y Softmax Regression. Los algoritmos se van a implementar en las tres bases de datos proporcionadas. La regresión logística es un método para problemas de clasificación en los que generalmente se busca obtener un valor binario entre 0 y 1 aplicando la función sigmoide, que es la que relaciona las variables y es la encargada de convertir el resultado de la regresión en una probabilidad. Así, tomando cierto umbral de probabilidad, podemos decir que una muestra pertenece a una clase u otra dependiendo del valor obtenido. Al trabajar con múltiples clases, lo común es implementar variantes de regresión logística como Logistic Regression 1 vs All, el 1 vs 1 y el Softmax Regression. La variante 1 vs All es un modelo que aprovecha un algoritmo de clasificación binaria para hacer clasificaciones de múltiples clases. La técnica implica dividir un conjunto de datos de varias clases en varios conjuntos de problemas, donde se evalúa entonces cada una de las clases individuales contra su complemento, haciéndolo así un problema de clasificación binaria. Se entrenan entonces n clasificadores binarios distintos, cada uno diseñado para reconocer una clase específica. El modelo se entrena considerando una clase como 1 y a las demás como 0. Se almacenan los valores de los pesos en un formato de diccionario para cada clasificador y finalmente la decisión es tomada en base a la probabilidad mayor de las resultantes. En resumen, se crea un conjunto de modelos individuales que luego se fusionan para crear un modelo capaz de predecir todas las clases. Una ventaja de este método es que es bastante fácil de entender e interpretar, y dado que cada clase en cierto punto se trabaja por separado, es posible obtener información de manera sencilla. Algunos problemas pueden surgir al manejar grandes conjuntos de datos o modelos lentos, ya que se debe generar un modelo para cada clase, y este enfoque se vuelve más ineficaz a medida que aumenta el número de clases o la magnitud del conjunto de datos. Otro problema que se puede dar es que la escala del valor de confianza entre clasificadores binarios difiera bastante. El método 1 vs 1, al igual que el método anterior, aprovecha el algoritmo de clasificación binaria, pero en lugar de dividir los conjuntos de datos en un solo conjunto binario, agrupa los conjuntos de datos en un archivo para cada clase frente a cada una de las demás. En ocasiones este método resulta ventajoso para otros ciertos algoritmos debido a que cada problema solo involucra un pequeño subconjunto de los datos, mientras que comparado al método 1 vs All, el conjunto de datos completos se emplea en cada resolución. También el enfoque de 1 vs 1 es menos propenso a crear un desequilibrio en el conjunto de datos debido al dominio en clases específicas. Por otra parte, la principal desventaja del método es que suele ser más lento en comparación al método de 1 vs All debido a su complejidad.
Softmax Regression es una generalización de la regresión logística para el caso de múltiples clases. El modelo funciona calculando un score o puntaje de una muestra para cada clase y entonces estima la probabilidad de cada clase aplicando la función softmax, calculando así la exponencial de cada valor y normalizando. El resultado final es un vector de tantas dimensiones como clases que da la probabilidad de que la muestra pertenezca a cada una de las clases. De manera simple, lo que hace es convertir un vector z de números reales en otro vector con números en el rango de 0 a 1, las cuales representan las probabilidades decimales de cada clase. Y una especificación es que todas estas probabilidades deben de sumar 1. Dado que cada clase tiene sus propios pesos, Z comprende vectores zk para cada clase, siendo lo más común representarlos como una matriz. Teniendo por ejemplo 3 salidas, el primer nodo representaría la probabilidad de que el primer dato sea de la clase 1, el segundo nodo indicaría la probabilidad de que el dato sea de la clase 2 y el nodo 3 nos indica la probabilidad de que el dato sea de la clase 3. Los valores se obtienen sumando las multiplicaciones de las x por cada peso. Así, la clasificación, al igual que en los métodos anteriores, se realiza de acuerdo al resultado mayor. Debemos de tener en cuenta que la restricción de que la suma de estas probabilidades sea 1 ayuda a que el entrenamiento converja más rápidamente de lo que harían otros algoritmos. En general, para la regresión logística, entre sus ventajas se puede destacar su simplicidad y que es fácil interpretar sus resultados. Por otro lado, entre sus desventajas podemos destacar que no funciona bien en problemas que no sean linealmente separables. Bueno, referente al problema número 2, es el análisis de la base de datos de Floresiris. Entonces, como podemos observar en nuestra libreta de Jupyter, tenemos las librerías que se van a utilizar, que son las clásicas que hemos estado usando, nada más. Y pues en este caso se puede utilizar tanto la base de datos como tal de la librería de Scalar, o pues en este caso tenemos igual un archivo .csv que tiene también los mismos datos. La única excepción es que, o más bien lo único que varía es que en la librería pues trae el conjunto de datos más completo con la descripción de cada cosa y se encuentran los targets con sus valores de 0, 1 y 2 para cada clase. En este caso solo tenemos una variable llamada, una columna llamada variedad que tiene los targets pero escritos en su nombre de setosa, virgínica y y versicolor. Entonces, más adelante, de hecho, esto lo vamos a tener que cambiar con una pequeña función que se define para poder asignarle un 0, un 1 y un 2 correspondientemente a cada una de las variedades de plantas. Se hace un pequeño análisis rápido acá con, este, con las funciones que incluye pandas para poder observar rápidamente los datos. En este caso se hace un punto info para saber si hay nulos dentro de alguno. Pues en este caso no hay, pero pues de haber alguno, pues se tratarían de quitar, ya sean como sea más conveniente, ¿no? Por filas, columnas, etcétera. Esto es para observar rápidamente el conteo de cuántos hay de cada uno de los valores, más o menos el promedio de cada uno, para observar qué tanto varían al observar el máximo y el mínimo de cada uno de los que van a ser nuestros features, que son el sépalo y el pétalo en cuanto a su ancho y su largo. Estos cuatro van a ser usados más adelante para poder entrenar nuestros modelos. Y pues igual aquí un poco más de lo mismo, nada más que dividido aquí por variedad de planta, por setosa, por versicolor y por virgínica. Encontramos en promedio la desviación estándar, el mínimo y el máximo de cada uno. De hecho, con base a esto podemos ver que los valores no están muy dispersos entre sí, y de hecho están más o menos cerca de la media, mm, por lo que quizá igual no es tan necesario normalizar los valores,
pero pues bueno, más adelante explicaremos un poco más. Aquí podemos observar que en total la base de datos tiene 150 muestras en total entre las tres tipos de variables de plantas y las tiene divididas de forma que son 50 muestras son setosas, 50 son versicolor y 50 son virgínicas. Aquí hacemos una gráfica de dispersión para poder observar los cómo se encuentran los valores de ancho y largo del sépalo y el pétalo, en donde podemos observar que sí se encuentran bastantes diferencias entre estos features, es decir, sí difieren bastante entre sí, o sea, se distinguen lo que es el ancho y el largo de pétalo y sépalo de la setosa, del versicolor y la virgínica. Sin embargo, estos dos últimos sí tienen algunos valores que son bastante parecidos. De hecho, esto se va a ver más adelante que puede causar confusiones al entrenar el modelo, ya que comparten algunos valores. Hay tamaños de ancho y de largo de virgínica que corresponden también a tipos perdón, a largos y anchos que también podrían pertenecer al versicolor. Y pues también se puede observar que, como se mencionó, que pues hay datos que sí se diferencian mucho entre sí, unos de los otros. También hay datos que son muy parecidos entre tipos de plantas, o sea que son bastante similares. Estas características son muy similares, como puede observarse en estos histogramas. Y también, al igual que con los proyectos anteriores, se realiza unas gráficas tipo de cajita para poder observar estos outliers o datos anormales, que en este caso se presentan en el ancho de sépalo, y pues poderse tratar de ser necesario, ¿no? En este caso, pues no es tan necesario, no como en el proyecto anterior en el que presentaba unos outliers bien marcados y bastante marcados en las gráficas. En este caso, se pasa a definir lo que van a ser nuestros features y targets, y pues para ello, primero que nada, hay que hacer una matriz de correlación para observar la correlación que existe, donde pues podemos observar que donde se presentan las correlaciones más bajas es en el ancho del sépalo con el sépalo, la longitud del sépalo, y del resto pues parece estar relativamente bien para poder usarse como nuestros features para nuestros modelos que vamos a entrenar. En este caso, como había mencionado, como se usa el CSV, pues esta no contiene los valores de target de 0 y 1 y 2, o sea, no están etiquetados como 0, 1 y 2, simplemente tiene pues el nombre correspondiente a la, eh, a la variedad de planta en cuestión. Pues en este caso es una pequeñita función para poder asignarle, y pues se le asigna y se agrega una columna a nuestro data frame con esto. Aquí podemos verificar nada más el hecho de que pues sí, en efecto estos son los que se asignaron. Y al final, pues, usando pues esa matriz de correlación que se hizo anteriormente y los nuevos valores asignados en la columna target values, pues se asignan las X y se asignan las Y que se van a usar más adelante en nuestros modelos. Y si bien como habíamos mencionado, quizá no era tan necesario normalizar los datos ya que no están tan dispersos entre sí, o sea, no hay datos muy más grandes que otros, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo realmente no es tanta, quizás no es tan necesario, pero pues como pues, una buena práctica de normalizar los datos antes de empezar a trabajar con ellos, pues se realiza una normalización de estos datos, en este caso solo de las X, por supuesto, y pues pasamos a explicar el primer modelo. En este caso, pues se tiene el método de uno contra todos. Pues como se ve en la regresión logística, pues lo que se hace es que pues se va a estimar una probabilidad de que determinada muestra pertenezca a determinada clase. Con este método lo que vamos a hacer es, vamos a entrenar una cantidad de modelos igual a la cantidad de clases que tengamos. Y lo que hace es que vamos a tomar, por ejemplo, la clase 1 y la vamos a comparar contra todas las muestras, de forma que todas aquellas muestras que pertenezcan a la clase 1 van a ser de la clase positiva o del 1, y todas aquellas que no sean de esa clase van a ser clasificadas como un 0 o clase negativa. Y esto se va a hacer para cada una. En este caso, como tenemos tres clases, pues vamos a tener tres modelos. Vamos a comparar para la cetosa,
y vamos a primero hacer un arreglo en el cual todas las que sean cetosas van a tener asignado un uno o clase positiva, y todas aquellas que no sean cetosas van a ser clase negativa o cero. Y lo mismo para la virgínica y para la versicolor. Vamos a tener tres arreglos que vamos a usar para generar tres modelos. En este caso, lo tenemos creado en una pequeña función que integramos en un archivo .py, que enseguida les mostraremos. Y pues la llamamos a nuestra función. Y pues vamos a mostrar la función en este caso antes de pasar a las muestras al ejemplo, ¿no? Ok, ahí. Ok. En este caso, pues tenemos aquí nuestra primera función, que es del one versus all. Y pues prácticamente esto, pues gran parte de esto lo heredamos de nuestro proyecto anterior, donde hicimos el bat gradient descent y etcétera. Y pues mantuvimos el hecho pues, que se pueda pasar la eta, la cantidad de iteraciones, y es también importante el porcentaje, ya que pues como muestran las librerías de scikit-learn, se puede colocar el porcentaje o más bien la cantidad de datos que queremos designar al entrenamiento y qué datos se van a asignar para la validación. En este caso esto es lo que hace nuestro porcentaje. Asignamos un porcentaje de datos que queremos separar de todo nuestro set de datos completo para que una parte se use para el entrenamiento y otra para la validación. Y eso es lo que se hace, al igual que en nuestro proyecto anterior. También aquí empezamos, creamos unos índices randomizados para poder tomar valores al azar de la muestra de datos. En este caso quizás no es tan necesario, ya que hay 50, 50 y 50 de cada uno de los tipos de flores, pero pues pensando en un escenario futuro en el que, por ejemplo, se le pudiese agregar muchísimos más datos a nuestra base de datos, inclusive de tal forma que no sean la misma cantidad para cada clase, o sea, a lo mejor haya 70 versicolor y 80 virgínica y 20 cetosas más, algo así, pues se pueda tomar datos al azar y no solo 50-50 de cada uno. Y pues se hace lo mismo que con el anterior, se designan una X de entrenamiento, las X para la validación y lo mismo para las Y, para los targets. Y en este caso se hace aquí se crean para poder usarse más adelante los arreglos de las tetas y los arreglos que van a contener a nuestras Y. Y aquí lo que hace es hacer lo que habíamos mencionado anteriormente, que es un arreglo en el cual nuestra, nuestra, todos aquellos que sean cetosas van a ser clasificados como un uno, y pues mediante este operando pues lo que se hace es que se hacen enteros, y todos aquellos que no sean, por ejemplo, cetosa, para la primera iteración van a ser clasificados como clase cero o la clase negativa, y así va a ser también para la clase uno, o que va a ser la virgínica, o la otra que va a ser la versicolor. Luego, lo que se hace es anexar un vector de 1 pues, del tamaño de nuestro variable de entrenamiento, de nuestra cantidad de datos de entrenamiento, para poder usar en nuestras iteraciones ya ahora sí para calcular nuestra teta. Y pues prácticamente lo que hace a nuestro algoritmo de one versus all es esta parte de estar haciendo acá el comparado de lo que decir que una clase va a ser 1 y todas las demás van a ser 0. Prácticamente eso es en su mayoría lo que es el one versus all. Y pues acá pues realmente aplicamos como puede verse o como se ha hecho en clases la función sigmoide para nuestro costo, aplicamos el gradiente, actualizamos nuestras tetas y al final obtenemos un conjunto de tres juegos de tetas, ¿no? Este, y aquí pues creamos unas variables del tamaño de nuestros índices de validación, de nuestros tests, y pues se procede también a hacer una validación con estos datos que apartamos, los datos que apartamos para la validación precisamente. Eh, y acá revisamos, podemos observar aquí para nuestros 5 juegos de tetas que se crearon acá. Y regresamos la predicción. De hecho, este también es importante, se usa más adelante también para otros modelos que vamos a mostrar. Lo que hace es que mostramos un arreglo con las tres probabilidades, y pues de ahí se selecciona pues la que tenga la mayor probabilidad. Obviamente esa va a ser la que tenga la mayor probabilidad, pues nos va a decir de qué clase es más probable que sea, y esa va a ser nuestra predicción. Nos vamos acá a mostrar así.
usamos la función, le pasamos nuestro porcentaje que queremos apartar, en este caso es un 10%, hacemos de unas 10.000 iteraciones y una ETA de 0.5. Aquí tenemos que de hecho se usaron 15 datos para la validación y se usaron 135 para el entrenamiento. Y pues más adelante podemos observar aquí ya prácticamente las predicciones que se hicieron. Eh, aquí están las predicciones del lado izquierdo y las YTs, que son más bien ahora sí que nuestras targets reales, las que ya están clasificadas de la base de datos original. Y pues podemos observar que pues se predijo sin ningún problema. Y aquí podemos ver nuestros juegos de 5 tetas obtenidos, ya que como hablamos son tres modelos, uno de la clase 1 con de todos son ceros, uno de la clase 2 y todas las demás son ceros, y uno de la clase clase 3 donde todos los demás son ceros. Y acá adelante podemos mostrar una matriz de confusión para observar pues en efecto los, los errores que puede haber habido en la resolución de esto. De hecho, lo mostramos acá en general pues como podemos ver, para las predicciones finales. Pero como estas se hicieron en base a los tres modelos, pues fue bastante buena. Realmente no presentó ningún problema. Y ahora sí, para cada uno de los modelos, hacemos esto que hicimos de hecho dentro de nuestra función para poder crear los arreglos. Y probando cada uno de los modelos por separados para nuestros datos de validación, observamos que en efecto hay algunos que tienen algunos falsos positivos o falsos negativos, pero como se usan en conjunto los tres modelos para tomar una decisión, pues la predicción final es bastante buena, a pesar de lo que pueda mostrarse acá. Bueno, el siguiente método que se aplicó fue el one versus one, que lo que hace es que vamos a crear también una cantidad de modelos igual a pues, la cantidad de clases que tengamos. Bueno, más bien a la cantidad de combinaciones que tengamos de clases, sin repetirlas. A diferencia del otro, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, por ejemplo, la clase 0 y la vamos a comparar con la clase 1, donde la clase 0, todos aquellos que están de clase 0 van a ser un 1, y aquellos que no la sean van a ser un 0. Pero solo de la clase 0 con la clase 1. Y después se va a hacer lo mismo para la clase 0 con la clase 2, solo la clase 0 con la clase 2 y luego la clase 1 con la clase 2. De esta forma hacemos las tres combinaciones posibles para nuestro problema. Claro que de haber más combinaciones para otros problemas, pues harían más modelos. Y de la misma forma que el anterior, también se hace lo mismo. Se crea una función en un archivo .py para poder evaluar más fácil, ¿no? En este caso podemos observar la función, que es muy parecida a la anterior. De hecho, realmente es prácticamente lo mismo, solo cambia un par de cositas. La parte más importante que cambia es el hecho de que pues solo entrenamos clase 0 contra clase 1, o sea, determinada clase contra otra determinada clase. Es decir, ya no todas. Entonces, esto hace que tengamos que hacer un pequeño filtrado o una serie de pequeños filtrados, sobre todo por el hecho de que como estamos usando el mismo concepto de querer usar la parte de randomizar y el hecho de poder apartar de nuestra misma base de datos una cantidad de datos para la validación, pues nos vemos en la tarea de hacer una pequeña búsqueda de indexado para, para esto, ¿no? Ya que al randomizar, pues va a haber datos que, por ejemplo, se toma el índice número 24 de y de la clase 0 y pues no es como el anterior, ¿no? Que los tomas los conjuntos de datos y lo concatenas abajo, ¿no? Pues hacemos estas búsquedas para poder crear nuestros vectores de entrenamiento. Y pues más adelante aquí te hace lo mismo que en el anterior. Se procede a hacer el entrenamiento acá. Y aquí lo que podemos observar diferente al otro es que pues también antes de eso creamos nuestros vectores en base a la cantidad de datos que tenemos para entrenar. Que de hecho la gran diferencia con el otro es que acá puede ser que para determinada modelo no tengamos la misma cantidad de datos que para los otros. En la otra no pasaba así, ya que como entrenábamos con todos los datos, o sea, para todos los datos, aquí no, aquí tenemos que tomar, a lo mejor solo hay 20 de la clase 0 y 30 de la clase 1. Y para la clase 3 hay a lo mejor 40 datos. Entonces, eso va a hacer que tengamos diferentes tamaños de vectores. De hecho, esto hace que a la hora de devolver nuestras predicciones tengamos que devolverlo también como diccionario. Em,
ya que pues de ser una matriz no nos permitiría, ya que estas al tener diferentes tamaños no permitiría devolver el mismo valor. Aquí por facilidad se hizo un for para cada uno para que no hubiese mayor problema, un for para cada una de estas. Claro que también podría hacerse solo dentro de un solo for, nada que pues por razones de entender mejor lo que estábamos haciendo, pues se hizo así, más didáctico que nada. Y pues nada, al final se generan también las probabilidades de todo lo demás, las predicciones, que de hecho igual que en la anterior tenemos esta variable que regresa, que estas son las probabilidades y estas predicciones acá. Esto de acá realmente no es necesario que lo regrese, pero pues lo estamos devolviendo con la finalidad de que pues, podamos mostrar en nuestra Jupyter Notebook algunos otros valores obtenidos de allá. Este, y pues acá y se hace lo mismo que en la anterior, se hace una beta de 0.5, unas 10.000 iteraciones y se aparta un total de 15 datos para el entrenamiento. También podemos observar que el entrenamiento es bastante bueno. Acá, al ver las predicciones contra los targets reales, tenemos nuestro conjunto de nuestro conjunto de tres tetas y también hacemos lo mismo, mostramos unas matrices de confusión de para el modelo final, para las predicciones finales contra los reales y también hacemos lo mismo ¿cómo se llama? Para cada uno de los modelos, del de 0 contra 1, 0 contra 2 y 1 contra 2. Y esto es lo que tenemos. Finalmente tenemos la regresión softmax o softmax regression, que básicamente lo que es una generalización del algoritmo de regresión logística, que pues a diferencia del algoritmo de regresión logística que solo nos permite eh, estimar para modelos de clasificación binaria, en este caso, esta generalización nos permite tener estimaciones para modelos en las que hay más de una sola clase. Eh, Entonces, lo que va a cambiar realmente aquí va a ser lo que estamos usando de función sigmoide, en lugar de eso vamos a usar nuestra función softmax que tenemos definido por allá. Ahorita lo mostramos. Y pues en este caso, aquí, pues en este caso lo que hicimos fue hacer unos arreglos con la cantidad de, 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 de clase de cada una que tenemos. Por ejemplo, para la clase 0, se puso como 1 todas aquellas clases que son 0 y como 0 todas aquellas que no son 0. Este es bastante parecido a la parte del one versus all. Creamos entonces nuestras matrices de entrenamiento. Le aplicamos un estándar scalar para escalar los datos o estandarizar los datos más bien. Y al final vamos a usar unas 100.000 iteraciones, una beta de 0.2. Aquí podemos ver nuestra función softmax que vamos a utilizar. Aquí la definimos, tenemos nuestra función costo y iteramos. Realmente, como pueden ver, no es más que como en el anterior, solo que en lugar de usar el sigmoid, usamos el softmax. Aquí también obtenemos un conjunto de 5 tetas y al final obtenemos pues el arreglo de nuestras predicciones contra nuestras y. Como pueden ver, la gran diferencia realmente aquí es que no usamos un porcentaje para apartarlo para la validación. Realmente estamos prediciendo y validando contra nuestros mismos datos de entrenamiento. De hecho, podemos ver que sí hay un par de errores en algunos casos. De hecho, lo podemos ver mejor en la matriz de confusión que se genera aquí adelante. Se hace contra los datos predecidos contra todos nuestros datos. Comenzando con la aplicación de la regresión logística a lotes de Fashion Minis, primero vamos a remarcar las diferencias entre las dos posibles funciones a utilizar. Estas son Stochastic Gradient Classifier y Logistic Regression. La clase Logistic Regression implementa una regresión logística regularizada. Esta permite utilizar los algoritmos de entrenamiento One versus Rest y Multinomial. Cuando se utiliza One versus Rest, el problema se toma como binario para cada clase o etiqueta del set de datos. Cuando es multinomial, la optimización de modelos es a través de la distribución de probabilidad completa, aun si es una clasificación binaria. Esta clase se va a utilizar para implementar una regresión logística pura, es decir, únicamente va a servir para realizar clasificaciones binarias o multiclase. Utilizar esta clase Logistic Regression va a ser más eficiente cuando se trate con sets de datos relativamente pequeños, ya que el tiempo de entrenamiento va a ser un factor muy importante que se tiene que tomar en cuenta.
sobre todo si se va a trabajar con equipos de bajas especificaciones o baja potencia, hablando computacionalmente. Hablando del Stochastic Gradient Classifier, esta va a implementar un modelo lineal regularizado, utilizando el gradiente descendente estocástico, como su nombre lo indica, SGD, esto como medio de aprendizaje. Ahora, el ajuste del modelo puede ser controlado mediante el parámetro loss. Para poder utilizarlo junto con la regresión logística, el parámetro loss tiene que ser asignado como log, tal como se muestra aquí. Esta clasificación logística se va a realizar a través de los clasificadores probabilísticos. Este es el que va a decidir a qué clase pertenece cada una de las entradas, de acuerdo a su probabilidad de pertenencia. Este estimador va a facilitar el trabajo cuando se trabaje con sets de datos muy grandes, pues al ser estocástico solo se utilizará una pequeña parte de los datos para minimizar el error y ajustar adecuadamente el modelo, limitando las iteraciones máximas a través del parámetro maxiter. Ahora, los métodos que comparten ambas clases son muy similares. Los más relevantes que serán para este proyecto son los siguientes: el método fit, que va a ajustar el modelo de acuerdo a los datos de entrenamiento; el método predict, que va a predecir las clases para las muestras dadas; el método predict proba, el cual se va a encargar de estimar la probabilidad de pertenencia a cada clase; y el método score, que nos va a regresar la precisión media de los datos seleccionados para el test y las clases. Ya que al final el set de datos de entrenamiento cuenta con 60.000 filas de datos con 784 columnas, se optó por utilizar la función Stochastic Gradient Classifier, ya que esto será menos pesado computacionalmente a comparación de Logistic Regression. Para comenzar con la aplicación del estimador Stochastic Gradient Classifier para el dataset Fashion Minis, primero vamos a cargar las librerías necesarias. Para este caso, el dataset Fashion Minis se va a obtener a partir de la biblioteca TensorFlow, esto importando la librería Keras. También se van a tomar en cuenta librerías NumPy y Matplotlib. La versión de TensorFlow utilizada es la versión 2.3.0. Ahora, para cargar el dataset Fashion Minis se declaró la variable FashionData. Esta variable FashionData recupera el módulo donde se encuentran los datos correspondientes a Fashion Minis. Tal como se muestra aquí, el tipo de la variable FashionData termina siendo un módulo. Ahora, la obtención de los datos para el entrenamiento y el test se realiza de la siguiente manera. Primero se declaran las variables xtrain, xtest, ytrain y ytest, que son las variables que van a contener los filtros de entrenamiento y filtros del test, y los targets para el entrenamiento y los targets para el test. De esta manera se crean los datos de entrenamiento y los datos del test. Esto aplicando al módulo FashionData creado anteriormente, el método loadData. Aquí mismo se presentan las clases con las que cuenta el dataset. Estas clases son en total 10 y van de 0 a 9 en el orden que se presenta aquí. Ahora se continúa con la exploración del set de datos. Para eso se tiene que en total los filtros para el entrenamiento van a tener una forma de 60.000 por 28 por 28. Esto es indicación que se tiene una matriz 3D. Lo que representa esta matriz es un total de 60.000 imágenes de 28 por 28 píxeles. Para el caso de los targets de entrenamiento, en este caso JetTrain, se tiene 60.000 datos. Estos corresponden a las etiquetas de cada clase, tal como se muestra a continuación, donde estas son las etiquetas. Ahora, los filtros para el test tienen un total de 10.000 imágenes igual de 28 por 28 píxeles. Ahora, los targets para el test son un total de 10.000 etiquetas que corresponden a cada una de las etiquetas de las 10.000 imágenes también del test. Aquí se muestran las etiquetas. Ahora, vamos a graficar como datos las imágenes. Como se puede observar en esta parte, aquí está la graficación de la imagen número 4, que tiene el índice 3, porque recordemos que en Python comienza en 0. Aquí se le agrega la barra de color, que va de 0 a 255, que este 0 a 255 está marcando prácticamente el color de cada píxel. Aquí no se ha realizado ninguna conversión todavía, algún mapa de colores. Ahora, ya que el rango de los datos se debe encontrar de 0 a 255, que corresponde a los colores, estos se van a rescalar entre 0 y 1. ¿Cómo? Pues dividiendo la matriz entre 255, que sería el número máximo que puede tener, tal como se muestra aquí. Los datos de entrenamiento nuevos pues son los datos de entrenamiento anteriores, entre 255, y lo mismo se aplica para el test. Ahora vamos a graficar las primeras 30 imágenes, que ya están rescaladas entre 0 y 1, con cada una de esas etiquetas.
Aquí se muestra la graficación donde se utiliza un ciclo for, en donde se tiene una matriz de imágenes de 6×5 y que esta es la ubicación de cada una de estas. Aquí de esta manera se pueden ver las imágenes y sus respectivas etiquetas. Por ejemplo, la primera corresponde a la etiqueta AnkleBot, la segunda T-shirt top, la tercera T-shirt top, la cuarta dress. Ahora, ya que la matriz de datos que se tiene es una matriz de datos 3D, para poder utilizarla junto con el estimador Stochastic Gradient Classifier, tiene que convertirse en una matriz 2D. Para eso se llevó a cabo el siguiente proceso. Lo que se hace es que la nueva variable de entrenamiento, en este caso, se le aplica un reshape, la función reshape, y se le pone la nueva forma que va a tener. Esta nueva forma, lnxtrain, lo que nos está haciendo es medir la longitud o la cantidad de datos en total, que serían 60.000 para el entrenamiento y 10.000 para el test. Y el número de columnas en este caso sería 784, que es el resultado de multiplicar 28 por 28, que corresponde a los píxeles de las imágenes. Una vez que se tienen los arreglos 2D en vez de 3D, ya se puede continuar con la implementación del modelo, esto a través de sklearn. Para poder utilizar el estimador Stochastic Gradient Classifier, este se importó de la librería o del módulo sklearn.linearModel, tal como se muestra a continuación, donde se tiene from sklearn.linearModel, importar o import Stochastic Gradient Classifier. Ahora, este modelo fue nombrado como Model SDG, tal como se muestra aquí, en donde el parámetro loss se puso como log. Esto para que pueda utilizarse en Logistic Regression. El random state es 42 para evitar que se generen resultados diferentes con cada corrida. Y el número máximo de iteraciones es de 1500. Por default este es 1000, pero se cambió a 1500 para ver el resultado. Para poder ajustar el modelo se utilizó el método FIST. Esto dándole los datos de entrenamiento XTrain, que son los features, y JTrain, que son los targets, tal como se muestra aquí. Al modelo Stochastic Gradient creado se le aplica el método FIT. Ahora, para realizar las predicciones en base al modelo generado y los datos seleccionados para el test, al modelo creado anteriormente, Model SGD, se le aplicó el método predict y se le pasaron los datos XTest. Estos XTest recordemos que son los features utilizados para el test. Y todo esto se está guardando en la variable JPredict. Entonces JPredict va a ser la encargada de guardar las etiquetas que clasifican cada una de las imágenes basadas en XTest. A continuación se muestran las etiquetas que están guardadas en JPredict, tal como se muestra aquí. Esas son las etiquetas. En JTest, aquí tienen las etiquetas. En primera instancia puede observarse que las primeras 3 coinciden y las últimas 2 también coinciden. Ahora se va a continuar con la evaluación del modelo. En primera instancia se utilizó el método SCORE. Este método SCORE ya fue explicado anteriormente. A este se van a pasar los datos XTest y YTest, que son las imágenes correspondientes al test, y las etiquetas correspondientes también para el test de estas imágenes. Ahora, este método SCORE lo que nos regresa es la precisión media. Para este caso, la precisión media fue de 0.8363. A pesar de que este parecería un valor muy bueno al principio, siempre tiene que tomarse en cuenta otros tipos de parámetros. Uno de estos que se establece primero es la matriz de confusión. Tal como se muestra a continuación, la matriz de confusión está formada principalmente por 4 diversas clasificaciones, los cuales son los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Tal como aquí se describe, esta matriz de confusión es una herramienta que se utiliza para evaluar el desempeño de algoritmos de clasificación. Esta se va a presentar a partir de los datos de acuerdo a cómo fueron clasificados en la predicción. Estos pueden ser, como ya se mencionó, los verdaderos positivos, que son los que fueron clasificados de manera correcta, es decir, presentan positivos en las reales y también positivos en las predicciones. Los verdaderos negativos, que son los datos que presentan negativos en los datos reales y las predicciones. Los falsos positivos, que son los datos que se presentan como positivos en la predicción, pero que realmente son negativos. Y los falsos negativos, que son datos clasificados como negativos durante la predicción, pero que realmente son positivos. Ahora, para poder utilizar la matriz de confusión, esta tiene que importarse del módulo sklearn.metrics, tal como se muestra aquí. Para este caso, donde se tienen 10 clases diferentes, los verdaderos positivos se van a encontrar en la diagonal principal.
El resto de datos que se muestran son datos que no fueron clasificados correctamente. Ahora, los falsos negativos se encuentran en las horizontales. Todos los datos encontrados horizontalmente corresponden a falsos negativos, mientras que los falsos positivos se van a encontrar verticalmente. De la matriz de confusión es posible obtener diferentes indicadores para la evaluación de este modelo. También del módulo sklearn.metrics se importaron los métodos Precision Score, Recall Score y F1 Score, tal como se muestra a continuación. Desde sklearn.metrics se importan estos. Ahora, para todos la configuración que se mantuvo fue la siguiente. A esto se le pasaron los datos correspondientes al test y a la predicción. El parámetro average debe ponerse como none, ya que si este no se establece como none, se da a entender que está funcionando para una clasificación binaria, lo que lanzaría un error a la hora de correrlo. Este indicador de Precision Score lo que nos brindará es la proporción de los casos predichos como positivos que fueron correctos. Para hacer uso de este, se establece la variable Precision, que va a guardar los resultados de aplicar el método Precision Score sobre los datos del test y los datos predichos. Aquí se muestran los datos resultantes de aplicar Precision Score a cada una de las clases. Como se puede observar, el más grande es de 0.982, mientras el más pequeño es de 0.592. Ahora, el indicador Recall Score nos va a brindar la proporción de los datos positivos que fueron correctamente identificados, es decir, los verdaderos positivos entre todos los positivos reales. Ese también se le conoce como razón de verdaderos positivos. Ahora, para poder aplicarlo al igual que en el anterior, se crea la variable en este caso que se llama recall y se aplica el método recall score. A este se le va a introducir los datos para el test y los datos predichos. Aquí mismo se muestran los resultados obtenidos, donde se tiene que el mayor fue de 0.9551 y el menor fue de 0.599. Continuando con el indicador F1 score, este F1 score lo que nos va a hacer es proporcionar la malla armónica entre la razón de verdaderos positivos recall y la precisión, que son los que se obtuvieron anteriormente. Este indicador es más apto para ser utilizado para obtener el promedio de las relaciones y tasas, pues igualan los pesos de los datos. Es tal como se muestra aquí, esto es que se igualen los pesos de los datos. Ahora, para utilizar F1 score, se repite el mismo proceso usado anteriormente, en donde se declara la variable llamada F1, que va a guardar los resultados de aplicar F1 score. A F1 score se le van a pasar los datos correspondientes al test y los datos correspondientes a la predicción, estos siendo los targets. Aquí mismo se muestran los resultados obtenidos, donde se tiene que el mayor es para la clase 1, siendo 0.966, y el menor es para la clase 6, siendo 0.595. Una vez obtenidos todos los indicadores, ahora pasamos a la parte de resultados. Para poder hacer más visual y más fácil de entender esa parte, lo que se hizo fue graficar a través de una gráfica de barras todos los resultados obtenidos. Esta graficación se hace mediante todo este código. Aquí en esta primera línea se está graficando todos los resultados correspondientes a la precisión para cada clase. Aquí en esta parte donde dice eje menos 0.25 se le está diciendo en qué parte va a graficarlo. La siguiente línea sirve para graficar los resultados obtenidos en recall y esta tercera para graficar los resultados obtenidos para F1, tal como se muestra aquí. Para primero tenemos precisión, este es eje menos 0.25, recall, que es eje, y F1, que es eje, más 0.25, que son estos que se ven aquí, las posiciones. Y en esta parte donde dice xTix, lo que estamos haciendo es diciéndole dónde va a estar esta posición y dándole el nombre que va a tener la etiqueta, que en este caso corresponde al nombre de las clases, que es esto. Tenemos las etiquetas de cada clase. Como puede observarse aquí, la clase que fue mejor clasificada fue la clase Trouser. Eso se puede ver solo viendo la altura de las barras. La clase que fue peor clasificada fue la clase Shirt. Esta clase, como puede observarse, pues es la que tiene la menor altura en sus barras. Hablando de todas las clases en general, la mayoría presenta indicadores mayores al 70%, tal como puede observarse, siendo únicamente la clase Shirt la que está alrededor del 60%. Esto en conjunto con la precisión media obtenida nos puede indicar que el modelo está funcionando correctamente, ya que como puede observarse, las clases están siendo clasificadas correctamente la mayoría de las veces. Tal como se expresa aquí, para todas las clases obtienen resultados aceptables, estos siendo mayores al 70%, excepto para la clase Shear.
Ahora, ¿cómo podría mejorarse esto? Quizá utilizando otros modelos, tales como las redes neuronales. Para entender mejor que también funciona nuestro modelo, este se comparó con otro modelo ya existente. Es el modelo de red neuronal presentado en la web tensorflow.org, el cual se llama clasificación básica predecir una imagen de moda. En este ellos obtuvieron una precisión media de 0.88, mientras que para nuestro caso, utilizando el Stochastic Gradient Descent Classifier, se obtuvo un test accuracy o precisión media de 0.84. Ahora, uno de los métodos más importantes y útiles con los que se cuenta en este modelo de Stochastic Gradient Classifier y que también se presenta en Logistic Regression es el método PredictProba. Este método lo que hace es retornar las probabilidades estimadas de que cada imagen pertenezca a alguna de las 10 clases. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto nos va a servir para realizar una serie de gráficas que ahora se van a mostrar. Para utilizar PredictProba, lo que se hace es definir una variable, en este caso se llama ProbaPredict, al cual se le va a aplicar el método PredictProba. Aquí tenemos el modelo creado anteriormente. Se aplica el método PredictProba sobre los datos X del test. Para poder comparar en igualdad de condiciones, tomamos una función presentada en esta página de TensorFlow y nosotros la modificamos para adecuar a nuestras condiciones. Estas dos funciones van a ser plotImage y plotValueArray. En esta vamos a recibir el índice de la matriz de datos, ProbaArray, que es el arreglo de probabilidades, TrueLabel, que son las etiquetas reales, y IMG, que es la imagen. Las partes más importantes de este código se muestran a continuación. En esta parte tenemos el PLTimeShow. Este se va a encargar de mostrar la imagen cuando se le mueva la forma otra vez a 28 por 28 píxeles. Ahora esta variable PredictLabel lo que hace es extraer el índice donde la probabilidad es mayor. Esto pues va a coincidir con la clase. Estas condiciones lo que se están haciendo es establecer un color específico para cuando se prediga correctamente la clase o cuando se prediga incorrectamente. Si vemos aquí donde dice PredictLabel es igual a TrueLabel, es decir, cuando el predicho es igual a real, entonces el color va a ser azul, cuando no es así el color va a ser rojo. Y todo esto se va a utilizar acá. Esto para asignar el color. Esto lo que va a hacer es imprimir una etiqueta en donde en primer lugar vamos a tener el nombre de la clase de acuerdo a lo predicho. En segundo lugar vamos a tener la probabilidad y en tercer lugar vamos a tener la etiqueta real. La siguiente función es plotValueArray. Esta va a recibir el índice, el arreglo de probabilidades y las etiquetas reales. Aquí en esta parte de thisPlot lo que se hace es guardar una gráfica de barras en donde se le está diciendo el rango, es decir, van a haber 10 lugares que van a corresponder a las 10 probabilidades que son para cada clase y el color que se está eligiendo, que es en escala de grises. Ahora estas dos líneas son muy importantes y ahí con esta vamos a elegir el color de la gráfica de acuerdo a los resultados obtenidos. Tal como se muestra, aquí en PredictLabel lo que va a hacer es mostrar en color rojo la probabilidad más grande predicha y en color azul la probabilidad real. En caso de que no exista una barra roja, lo que estaría indicando es que esto fue predicho correctamente. Para mostrar el funcionamiento de esta función, lo que vamos a hacer ahora es graficar la primera imagen. La primera imagen, recordemos que tiene como índice 0, ya que Python comienza en 0. Ahora, tal como se muestra aquí, lo que estamos graficando es la primera imagen, es decir, el índice 0. Aquí a la función plotImage le estamos entregando el índice, el arreglo de probabilidad y que en este caso es la primera, y el yTest y el xTest que se utilizaron. yTest corresponde a las etiquetas y xTest corresponde a las imágenes prácticamente. Recordemos que en xTest tenemos 784 columnas que corresponden a los 28 por 28 píxeles de cada imagen. Ahora en plotValueArray hacemos lo mismo, le estamos entregando el índice, el arreglo de probabilidades y las etiquetas reales. Ahora lo que vemos en este gráfico es la primera imagen junto con su gráfica de barras. Aquí podemos ver que la predicción fue para un UncleBot, que fue predicho exactamente como un UncleBot, que la probabilidad mayor fue el 64%, tal como se aprecia de este lado en la gráfica de barras. Esta barra azul está indicando el 64% de pertenecer a la clase 9 y el resto de barras grises que se ven son las demás probabilidades que se encontraban en el arreglo. Ya que no hay una barra roja, está indicando que esto fue predicho correctamente. Ahora continuando se procede a graficar, pero ya no únicamente una imagen, sino una cantidad de imágenes más grandes, en este caso es de 15, como lo indica aquí. Tal como se muestra, al menos en las primeras imágenes todas son correctas, exceptuando la siguiente. Esta imagen
fue predicha como si fuese una bolsa, un bag, con 44%, cuando su etiqueta real es que es un sneaker, tal como se muestra aquí. Fue clasificado en la clase 8, sin embargo pertenece a la clase 7. Lo que nos está indicando esta parte, tanto el que nosotros hicimos como el de TensorFlow, nos indica que al menos en esta imagen, fue clasificada erróneamente en ambas. Es decir, que tanto la red neuronal como utilizando el estimador Stochastic Gradient Classifier, no es posible adecuar o encontrar la clase a la que pertenece esta imagen. En esta parte se está clasificando como si fuese una sandalia con el 58%, cuando en realidad es un sneaker. En el de nosotros se clasificó como si fuese una bolsa con un 44%. Eso sería prácticamente todo lo que se encuentra en la notebook para el dataset Fashion Minis. Tal como se muestra, habiendo un punto de comparación, puede decirse que el modelo realmente es bueno, ya que logra clasificar correctamente muchas de las imágenes. Sin embargo, aún puede ser mejorado. Para aplicar Logistic Regression al problema de calidad de vino, usamos datos previamente preparados con la detección y eliminación de outliers, así como la normalización de los datos. Al desplegar los datos como data frames, podemos eliminar información no relevante, así como seleccionar nuestras entradas y el objetivo, lo cual pues ya habíamos realizado igual en el proyecto anterior. Observando el mapa de calor de correlación, recordamos que para este caso no existía una diferencia notable al variar algunas entradas, por lo que utilizamos nuevamente todas para el análisis. Establecemos y definimos entonces lo que serán nuestros features, así como nuestro target, siendo que en este caso el target o clases objetivos corresponden a los datos de la columna quality, donde para el vino tinto obtenemos 6 clases y para el vino blanco 7 clases, las cuales pues corresponden a estos datos que tenemos acá. Nuevamente usamos un 80% de los datos para el entrenamiento y un 20% para el test, definiendo las variables siguientes pues de esta manera. Para el dataset de calidad de vino, se basó el modelo en el algoritmo Stochastic Gradient Descent, debido a la cantidad menor de datos que tenemos. Pues para iniciar, importamos el modelo de Logistic Regression y creamos la variable Model Log Regression con un número máximo de iteraciones de 1000. Igual introducimos los datos del test del vino tinto para las predicciones, para luego utilizar el método SCORE empleando tanto features como targets, obteniendo así una precisión media de 0.6527 para el vino tinto. Al evaluar el desempeño del modelo en la matriz de confusión, únicamente observamos 5 clases, ya que en los datos del test, por lo que vimos, se omitió la clase 3, debido pues a que no había suficientes datos de este. Además, como observamos en ambas matrices, el modelo no logra predecir adecuadamente las clasificaciones para las clases 4 y 8. Implementando igualmente las métricas, se obtuvieron resultados para el Precision Score de 0.67 para la clase 5,
.646 para la clase 6 y .462 para la clase 7. En el caso del Recall Score, obtuvimos un .835 para la clase 5, .615 para la clase 6 y .273 para la clase 7. Finalmente, para el F1 Score, obtuvimos un 0.748 para la clase 5, 0.631 para la clase 6 y 0.343 para la clase 7. Nuevamente, pues con estos resultados reafirmamos que no es posible para el modelo clasificar los datos de las clases 4 y 8. Ahora, para el Linear Regression, realizamos exactamente lo mismo. Y para este caso, obtuvimos una precisión media con el modelo lineal de .423 para el vino tinto. Igual para este modelo no fue posible clasificar correctamente los datos en las clases 4 y 8. Nuevamente, con las métricas sucede lo mismo, obteniendo un Precision Score de .72 para la clase 5, .654 para la clase 6 y .429 para la clase 7. Un Recall Score de 82.825 para la clase 5, .673 para la clase 6 y .273 para la clase 7. Y un F1 Score del .769 para la clase 5, .634 para la clase 6 y .333 para la clase 7. Usamos exactamente la misma metodología para el vino blanco, destacando en este caso que no es posible para el modelo clasificar datos pertenecientes a las clases 3, 4 y 8. Y pues con los resultados podemos hacer la comparativa. Y aquí podemos concluir que realmente ninguno de los modelos se desempeñó perfectamente, pues hubo datos que no se pudieron clasificar, lo cual pues lo atribuimos a la baja cantidad de datos representativos de las clases. No obstante, pues comparando los datos obtenidos de ambos modelos, observamos que son bastante similares, siendo las métricas de Linear Regression ligeramente mayores en la mayoría de los casos. Lo que igual pues podemos visualizar en la gráfica. En el caso del vino blanco, observamos aquí que las métricas de la regresión logística son las que mayormente predominan o son mayores en la mayoría de los casos, por lo que en general podemos concluir que el modelo de Logistic Regression es el que se adapta mejor en ambos casos. Como conclusión final, tenemos que con la implementación de los algoritmos nos pudimos dar cuenta de cómo es el funcionamiento de estos métodos al utilizar clasificaciones binarias para poder realizar clasificaciones multiclase. Igual vimos que las funciones creadas pueden mejorarse para dejar un algoritmo más eficiente, sin embargo los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que nos permitió resolver y hallar modelos bastante precisos de estimación de clases para el dataset de Flores Iris usando cada uno de los métodos.
Para el problema de Fashion MNIST, la utilización del estimador tuvo un buen desempeño, alcanzando una precisión media de 0.836, además de obtener resultados aceptables para los indicadores con valores de estos mayores al 0.75, siendo la mejor clasificación obtenida para la clase Trouser con un recall score de 0.915 y un F1 score de 0.966. En la comparación de resultados de Logistic Regression y Linear Regression para el dataset Wine Quality, para el vino tinto no fue posible clasificar los datos de las clases 4 y 8, pero se obtuvo una precisión media de 0.653 con la regresión logística, mientras que para la regresión lineal la precisión media fue de 0.423. Los resultados de los indicadores fueron bastante similares, concluyendo por ello que el mejor clasificador es Logistic Regression. Ahora, para el vino blanco, la precisión media que se obtuvo fueron valores menores a los del vino tinto, siendo de 0.654 y 0.232 para los modelos Logistic Regression y Linear Regression respectivamente. Igual no fue posible clasificar los datos de las clases 3, 4 y 8. Y para los indicadores anteriormente mencionados, los correspondientes al modelo con Logistic Regression fueron claramente mayores, por lo que se concluye que este fue el mejor para clasificar las calidades del vino. Como conclusión personal, puedo decir que se lograron implementar todos los algoritmos y obtener resultados bastante precisos en relación con el uso de las librerías, y que por mi parte, esta es la primera vez que tengo contacto con la implementación de estos algoritmos, aunque anteriormente ya había trabajado con clasificación de imágenes con Python. Así que fue interesante aprender un poco más del funcionamiento de estos algoritmos y también ver cómo se pueden implementar algoritmos sencillos como la clasificación binaria para resolver casos de clasificación más complejos. Con la realización de este proyecto fue posible conocer muchas otras estrategias o métodos utilizados en la resolución de problemas de aprendizaje automático, siendo importante, como en todos los problemas, el análisis previo de la información, pues de aquí se suele prever o determinar qué métodos o algoritmos son más o menos eficaces para la resolución del problema en cuestión. Por otro lado, al elaborar la implementación de los algoritmos de clasificación de regresión logística, comprendí la importancia de cada uno de los métodos, así como también puede darme una idea de cómo es que trabajan o funcionan las diferentes funciones de estos métodos, pero para la librería de sklearn. Yo soy Saul Quijano y ya como conclusión final, lo que puedo decir es que la implementación de todos los ejercicios se lograron con éxito y como parte claro, más importante, la conversión de todos estos fue la adecuada. Además, como mi experiencia personal, puedo decir que realizar este proyecto fue satisfactoria. Pues pude aplicar gran parte de los temas vistos en las sesiones, ejercicios más complejos y claro que son un poco más apegados a la vida real. Aprendiendo también en el camino más a profundidad sobre las funciones ya existentes para realizar estas clasificaciones, ya sean multiclase y binarias, así también como las limitaciones y en qué casos podría convenir usar una u otra, tal como es el caso de Logistic Regression y Stochastic Gradient Classifier. Y también parte importante de la realización de este proyecto es que podemos generar nuestros propios recursos para utilizarlos posteriormente.